Hola, buenos días. Mirad, en la clase de hoy, el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es aplicar algunas de las técnicas que ya hemos visto para derivar funciones a algunos casos prácticos, ¿vale? Entonces vamos a empezar derivando algunas funciones. Algunas de las funciones más sencillas ya las hicimos en los vídeos anteriores y en las de ahora vamos a complicar un poquito, mezclando un poco. Vamos a estar haciendo esto en este vídeo, en el siguiente y en el siguiente. Haciendo ejercicios diferentes, pero para que veáis un amplio muestrario de lo que son las derivadas, o por lo menos una iniciación. Empezamos con una función polinómica, esta que tenéis aquí. Acordaos que las reglas de derivación, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y la derivada de un número por una función es ese número por la derivada de la función. Eso es lo único que tenéis que saber para la derivada de un polinomio. Así que, si el polinomio es este, y prima sería el número 3 por la derivada de x4, que es 4 por x cubo. Al multiplicar 3 por 4 quedaría 12x cubo. De la misma manera, el siguiente sumando sería menos 5 por 2 por x, es decir, menos 10 por x. Acordaos que el exponente pasa adelante y el exponente que había se reduce en una unidad, ¿vale? N por x elevado a n menos 1. Después, más 7 por x sería más 7 por la derivada de x. La derivada de x, aprendéosla porque es muy sencilla, es 1. Así que sería 7 por 1, es decir, 7. Y por último, la derivada de menos 10, que es 0. La derivada de los números es 0. De manera que la derivada de este polinomio sería este de aquí, ¿vale? Vamos con la segunda, en el segundo caso. El segundo caso es una función que aparentemente es un cociente. Y podéis hacerlo con la derivada de un cociente. Y os va a salir bien. Al final tenéis que simplificar, pero os va a salir bien. Pero hay un camino más directo, y es el siguiente. En vez de verlo como 4 partido x cubo, vamos a verla de la siguiente manera. Como 4 por x a la menos 3. Fijaros que no estoy derivando, simplemente he transformado la función para ponerla de otra forma. ¿Por qué? Porque puesta de esta manera queda como si fuera el sumando de un polinomio y podemos aplicar la regla de la función potencial, que es mucho más sencilla que la fórmula del cociente, ¿vale? Entonces aquí nos quedaría, su derivada sería el número 4 por el menos 3 multiplicado por x elevado a menos 3 menos 1. Vamos a hacerlo despacio. Y prima sería 4 por menos 3 y por x elevado a menos 3 menos 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, como 4 por menos 3 es menos 12 y menos 3 menos 1 es menos 4, al pasar ese exponente negativo al denominador, al final quedaría lo siguiente. Menos 12 partido x elevado a 4. ¿Vale? Fijaros que esto sería 4 por menos 3 menos 12 y menos 3 menos 1 menos 4, que pasa aquí abajo como x elevado a 4. La siguiente es muy parecida, también quiero decir en cuanto a manera de verla, porque lo que tenemos ahí es la raíz octava de x elevado a 5. Aunque parezca que tiene un aspecto muy difícil, en realidad es una potencia. Y eso sería x elevado a 5 octavos. ¿Qué ocurre? Que ahora ya como una potencia, pues la derivamos con la fórmula de la potencia. N por x elevado a n menos 1. Es decir, 5 octavos por x elevado a 5 octavos menos 1. Aquí tenemos que recordar un poquito las propiedades de las potencias, de las raíces, exponentes fraccionarios, negativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, y prima sería 5 octavos por x elevado a 5 octavos menos 1. 5 octavos menos 1 es menos 3 octavos. Y ese x elevado a menos 3 octavos, cuando lo pongáis con exponente positivo en el denominador y paséis ese exponente fraccionario a raíz, os quedaría lo siguiente. Os quedaría 5, este 5 que es este de aquí, multiplicado por, partido 8 por x elevado a 3 octavos. Y x elevado a 3 octavos es la raíz octava de x cubo. ¿Vale? Bien. Vamos a la siguiente, que la siguiente ya, todas las que quedan
son ejemplos de reglas de la cadena. Acordaos de la regla de la cadena. La regla de la cadena es cuando aplicamos una función sobre otra, ¿vale? F aplicado a g de x, o lo que es lo mismo g compuesto con f. Ahí tenemos que tener muy claro cuál es la primera operación que hacemos y cuál es la última, porque se deriva en orden inverso. Acordaos de eso. La primera que derivamos es la de fuera. La de dentro la dejamos igual y después multiplicamos por la derivada de la de dentro. ¿De acuerdo? Acordaos de esa reglilla. En la regla de la cadena siempre derivamos de fuera a dentro y nunca derivamos dos funciones a la vez en el mismo paso. Acordaos de eso también. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos ahí es un polinomio elevado a 7. Un polinomio elevado a 7. ¿Cuál es la primera operación que hacemos? El polinomio. ¿Cuál es la última? Elevar a 7. Pues empezamos derivando el elevado a 7. ¿Cómo se deriva algo elevado a 7? Como si fuera una potencia. 7 por la base elevado a 6. Y la base la dejamos como está. Es decir, esto sería 7 por el mismo polinomio de la base sin tocar. Y todo eso elevado a 6. Ya hemos derivado, fijaros, ya hemos derivado el 7. Ya hemos derivado la potencia. Ahora tenemos que multiplicar por la derivada de la función de dentro. Es decir, la derivada de este polinomio. Que en nuestro caso sería 5x4. La derivada de x5 es 5x4. Más la derivada de 3x cuadrado, que es 6x. Más la derivada de x, que es 1, ¿vale? Cuando queda una expresión como esta, que es toda esta de aquí, pues algunas veces se puede simplificar, a veces no y tal, pero si no lo tenéis claro, dejadla como está, ¿de acuerdo? Después vamos a la siguiente, ahí tenemos logaritmo neperiano también de un polinomio. ¿Cuál es la primera operación que hacemos? El polinomio. ¿Cuál es la última? El logaritmo neperiano. Esa es la que tenemos que empezar a derivar. ¿Cómo se deriva el logaritmo neperiano? 1 partido la función. Y eso tenemos que multiplicarlo por la derivada de la función, que es 3x cuadrado. Se suele poner simplificado, es decir, como una sola fracción, de esta forma. ¿Vale? 3x cuadrado partido x cubo menos 2. Quedaría de esa manera. Las dos siguientes son parecidas, pero distintas. Vamos con la primera. La primera es seno de x cuadrado. Primera operación que hacemos, x cuadrado, y después el seno. Así que primero derivamos el seno. Deriva del seno el coseno. Por lo tanto sería el coseno de x cuadrado. Fijaros que el x cuadrado no lo toco. Error muy común. Me paro aquí. Error muy común. Poner coseno de 2x. Mal. Coseno de x, mal. ¿Por qué? Porque estáis derivando las dos a la vez. Primero se deriva el seno y la de x cuadrado se deja intacta. Y ahora multiplicamos por la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿De acuerdo? Así que cuidado con eso. Y ahora por fin vamos, la última, que es seno cuadrado de x. ¿Qué significa seno cuadrado de x? Acordaos que esto significa seno de x al cuadrado. Seno de x al cuadrado es al contrario que antes. Primero hacemos el seno y después elevamos al cuadrado. Aquí sí que lo primero que tengo que derivar es elevar al cuadrado, porque es la última operación que hacemos. ¿Cómo se deriva algo elevado al cuadrado? 2 por ese algo elevado a 1. Es decir, 2 por seno de x. Y ahora multiplicamos por la derivada de lo de dentro, que es el seno de x, o derivada del coseno. ¿Vale? 2 por seno de x por coseno de x. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis unos cuantos ejemplos de funciones más o menos sencillas, como son los polinomios, de funciones aparentemente complicadas, como puede ser una potencia del denominador o una raíz, que no dejan de ser funciones potenciales, y ejemplos sencillos de la regla de la cadena. ¿Vale? En el siguiente vídeo vamos a aprender a derivar algunas otras funciones, pero aplicándolas sobre puntos determinados. Porque acordaos lo que es una función derivada. Una función derivada es la fórmula que a mí me permite calcular derivada
en cualquier punto. Pues eso es lo que vamos a hacer. Calcular derivadas en puntos. Venga, hasta ahora en el próximo vídeo.